el lanzamiento de la B580, Intel dijo, todos contra mí solo. Y bueno, pues se lo vamos a cumplir. El día de hoy analizamos esta tarjeta en contra de otras tarjetas de un bracket similar, pero les contamos los detalles después de la intro. Bienvenidos todos ustedes, vamos a comenzar con este análisis y vamos a poner a prueba estas varias tarjetas que se encuentran en un bracket básicamente de entrada. Sí, ya sé que hay tarjetas un poco más abajo y de otras generaciones, pero estamos tratando de comparar cosas que están más o menos a la par en algunas características, porque también nos vamos a encontrar que dentro del bracket de potencia que estamos viendo aquí va a haber configuraciones diferentes de cuánta VRAM nos vamos a encontrar en estas tarjetas. Por ejemplo, tenemos a la predecesora, bueno, a la ARC A750, que no es la predecesora directa de esta, pero sí es más o menos la que tiene una potencia similar. Nos encontramos con un caso de 8 GB de VRAM aquí. Después tenemos a la 3060 que viene a competir con 12 GB de VRAM. En el caso de la ARC B580 tenemos también 12 GB de VRAM y tenemos aquí a la Radeon RX 7600 XT con 16 GB de VRAM. Entonces tenemos la que tiene menos, la que tiene más y las que están más o menos a la par. ¿Por qué no estamos metiendo serie 40 de Nvidia? Bueno, muy buena pregunta. Primero, ya no entró por tiempo y segundo, vamos a tener probablemente más contenido más adelante acerca de estas tarjetas gráficas y en este caso por el tema de la VRAM de esta que son 12 GB, creo que la vimos más pertinente que la 4060 de 8 GB que está en el mercado, para la cual si quieren ver la comparativa con la ARC, la tenemos en el video de lanzamiento. Entonces también por allá les dejamos los enlaces en algún lado de este video, si no en la descripción, para que puedan ver también esa comparativa directamente con esta. Y ahora sí, platiquemos de estas diferentes tarjetas. Como saben, no son todas de la misma generación, digamos igual. Tenemos ARC A750 y también la serie 7000 de Radeon que salieron más o menos a la par. Tenemos esta que es un poquito anterior y tenemos lo más nuevo de Intel con la B580. Sí, es un poquito dispar, pero sabemos que no todo el mundo tiene las mismas tarjetas gráficas allá afuera. Entonces, si tú tienes una 3060, a lo mejor estás interesado en ver si te subes a Intel y probablemente no tengas mucho a dónde moverte con la nueva de Intel si tú estás en una 3060 de 12 GB, pero eso lo vamos a ver en las pruebas. Sin embargo, si tú estabas en algo anterior a estos brackets, cualquiera de estas tarjetas te puede servir, pero la recomendación sería que te fueras por lo más nuevo o lo más barato, porque sabemos que las A750 están bajando bastante de precio, pero también las B580 llegaron a precios interesantes con respecto al precio que es MSRP. En cuestión de los otros dos sabores tradicionales de limón y de fresa, pues ya los conocen, y hay allá afuera también varias ofertas. Obviamente hay otras variantes en AMD, se pueden encontrar 6600, 7600, que esas probablemente las comparemos más adelante, no con la B580, sino con la B570, que está en un escalón un poquito más abajo, y que bueno, pues espérenos tantito con ese contenido también. Ahora, otra cosa a notar, nosotros tratamos de ser bastante transparentes aquí en el canal, por lo que les puedo decir que no podría importarme menos cuál tarjeta gráfica compres mientras tú estés feliz. Sobre todo tu cartera, que esa es la que suele sufrir más. Así que vamos a hablar un poquito de datos de lo que vienen de lanzamientos próximos. ARC B580 ya salió, ya está en el mercado y para lo que va a pasar de estas fechas va a estar cada vez más disponible para que tú la puedas comprar. Sin embargo, si tú estás esperando por serie 50 de Nvidia, los escalonamientos de 50-50, 50-60 probablemente tarden un año más de este final de 2024, principios de 2025 en salir, por lo que seguramente no será lo mejor esperar todo ese tiempo para que cambies de tarjeta, a menos que sigas contento con el performance de las tarjetas que tenemos aquí o de la que tengas tú de serie anterior. En cuestión de las tarjetas de AMD, lo más seguro es que las veamos un poco antes, porque están más preocupados por ese segmento del mercado, por lo que quizás las veamos en el primero o segundo cuarto del próximo año, es decir, 2025. Ahí sí, ya dependerá de ti qué comprar, si lo que ya está en el mercado o lo que va a salir. Recordemos que para el momento en que salgan estas tarjetas, los drivers de todo lo de Intel ya va a estar bastante más pulido y seguramente vamos a tener incluso más desempeño de lo que estamos viendo en las gráficas que vamos a mostrar en este video. Así que para conocer un poquito más estas tarjetas, vamos a ver las especificaciones. Perfecto, y aquí tenemos ya todas nuestras tarjetas gráficas. Comenzamos con la ARC B580 contra 3060, A750 y 7600 XT. Como podemos ver, hay muchos nombres diferentes porque cada fabricante tiene su forma de hacer las cosas. De hecho, entramos a lo que son los procesadores gráficos, cada uno tiene un nombre diferente dependiendo del fabricante, como el BMG G21 de la ARC B580, el GA106 de la 3060, DG2 512 de la A750 o el Navi 33 XT de la 7600 XT.
Y bueno, pues también las diferentes arquitecturas, ¿no? Battlemage XE2 para B580, Ampere para 3060, Alchemist para A750 y tenemos RDNA3 para 7600 XT. En términos de los tamaños de manufactura, aquí se nota también la edad de las tarjetas. Vamos a ver que pues prácticamente la más veterana, podríamos decir aquí, es la 3060 con un proceso de 8 nanómetros de Samsung, mientras que todas las demás son hechas por TSMC. Las dos tarjetas de Intel vienen en un proceso de 5 nanómetros y la 7600 XT en un proceso de 6 nanómetros. Esto pues también va a tener que ver con cómo disipan calor, qué tan eficientes son de cierta manera, y se nota al momento de que vemos nosotros los resultados. Y bueno, en cuestión del número de núcleos, recordemos que tenemos núcleos CUDA o Stream Processors y demás que son diferentes en cada una de estas, pero estamos aquí contabilizando el total. Para ARC B580 tenemos 2560 núcleos, para la 3060 tenemos 3584, 4352 para la ARC 750, la A750 y 2048 para la 7600 XT. Estos números, como les comentaba, no son directamente comparables porque cada núcleo pues es diferente en arquitectura, diseño y demás. Pero bueno, nada más es interesante saber cuánto están metiendo en el empaquetado. También en cuestión de la interfase PCI Express nos vamos a encontrar diferencias. Tenemos B580 que solamente utiliza 8 líneas de PCI Express 4.0 a pesar de que los conectores son completos de 16 líneas. Y esto, bueno, ha estado dando de qué hablar porque también por ahí vienen unos prototipos que a lo mejor nos van a dejar utilizar lo que son SSDs M.2 dentro de las tarjetas gráficas. Ya veremos eso después. También PCI Express 4.0, 16 líneas para la 3060 de 12 GB de VRAM. Ahorita platicamos también de eso. Y para la A750 tenemos también 16 líneas PCI Express 4, mientras que la 7600 se queda igual PCI Express 4, pero 8 líneas nada más. En cuestión de VRAM, aquí es donde también está bien variopinto el espectro. Tenemos 12 GB GDDR6 para la B580, 12 GB GDDR6 para 3060, 8 GB GDDR6 para A750 y 16 GB GDDR6 para 7600 XT, que esto es un punto importante para la gente que compra esta tarjeta de AMD. En cuestión del ancho de bus, también estamos viendo que para ARC B580 192 bits, igual que la 3060. Sin embargo, la A750 trae un bus de 256 bits, lo cual es interesante, y la 7600 XT limitada a 128 bits. Esto nos habla de que pues hay una pequeña limitante para lo que es acceso de memoria. Y bueno, en cuestión de TDP, estamos viendo que aquí la más tragona fue la A750 con 225 watts, seguida por la 7600 XT con un consumo de 190 watts, bueno, TDP, y 170 watts para 3060 Ti, 190 para 580. De hecho, estamos viendo ahí cómo van. Me equivoqué con esto. Era primer lugar A750, luego la B580 empatada con la 7600 XT y por último la más económica en este sentido, la 3060. Interesante, ¿no? Sobre todo cuando vemos que los procesos podrían indicar algo diferente. Pero ahí están, estas son las especificaciones. Ya con esa información, pues todavía no podemos deducir nada porque las arquitecturas no son equivalentes. Entonces, prácticamente, si algo nos guía, sería la VRAM y no suele ser a veces indicativo de potencia, sino indicativo de flexibilidad. Por lo tanto, vámonos a las pruebas que les hicimos. Arrancando con nuestras pruebas sintéticas, podemos ver aquí muy interesantemente que en 3D Mark Time Spy, la ARC B580 se lleva a las demás tarjetas de esta prueba de calle. Ahí está. Siguiéndole viene la A750 y después 7600 XT y por último la 3060. Interesantes resultados que tenemos para estas gráficas. Ahora vámonos a 3D Mark Time Spy Extreme, donde ya la prueba es en 4K. Y estamos viendo que tenemos una escalera muy similar. De todas maneras estamos viendo los resultados más altos para la B580, seguido por A750, luego 7600 XT y 3060 hasta el mero final en estas pruebas. Pero bueno, antes de que se me achicopalen los fanboys de Nvidia, vamos a platicar de otras cositas porque definitivamente tenemos que tener en cuenta que la 3060 no está directamente en la misma generación que las otras tarjetas, eso lo tenemos en cuenta. Entonces no crean que no va a salir arriba en otras cosas la 3060, pero pues también es justo mencionar que tanto por proceso de manufactura como por generación pues ya no es la tarjeta vigente. Ahora sí, vámonos a B580 en 3D Mark Speedway. Aquí nuevamente ganó esta tarjeta de Intel, después nuevamente A750. En este caso la 3060 de 12 GB le gana a la 7600 XT y sabemos que esta es una prueba bastante demandante de DirectX 12 con nuevas tecnologías. Vámonos ahora a Port Royal para Ray Tracing, donde la B580 también sale nuevamente ganona
con el score más alto de 7929 puntos. La 750 es la que le sigue, luego 7600 XT y por último la 3060. Interesantes resultados, sobre todo porque normalmente la 3060 suele ser la que ofrece mayores resultados. Continuando con las pruebas de Ray Tracing, ahora nos vamos a 3D Mark DirectX Ray Tracing Feature Test, donde más es mejor nuevamente. Esto es por FPS. Tenemos nuevamente ganona a la B580, seguida por la A750 y la 7600 XT. Al último tenemos nuevamente la 3060 y van a decir, ¿cómo? Si las tecnologías de Nvidia son las mejores para Ray Tracing. Sí, si tomáramos en cuenta DLSS probablemente, pero en esta prueba no, es Ray Tracing directo y aquí se le nota la edad a la 3060. Sin embargo, pues hay otros resultados interesantes más adelante. Ahora vámonos a 3D Mark Steel Nomad, que esta es una prueba totalmente de rasterización, donde evidentemente también la B580 salió ganona. Están cercanas la A750 y la 7600 XT y hasta el final de esta fila tenemos a la 3060. Por lo tanto sí, es un GPU que ya se le nota la edad. No quiere decir que sea malo, ahorita vamos a ver que brilla en otros puntos que no son precisamente los benchmarks. Ahora pasemos a pruebas ya más de software profesional, porque también trabajamos con estas tarjetas. Ahora vámonos con las pruebas de Puget Bench para DaVinci Resolve 18.6. Más es mejor en este puntaje y la B580 se corona nuevamente como la ganadora, pero le sigue muy de cerca la 3060 de 12 GB. La ARC 750 en tercera posición y la 7600 XT no logramos hacer que funcionara con esta prueba, por lo tanto estamos pensando que es un problema de drivers que se debe de solucionar en próximas fechas. Después tenemos igual Puget Bench para Adobe Premiere Pro, más es mejor, y estamos viendo prácticamente un empate entre 3060 de 12 GB, ARC 750 y B580. Sin embargo, donde tenemos el puntaje mayor y vamos a mostrarlo como ganador es en la 3060 de 12 GB. Es una victoria pírrica, pero victoria al fin. Y al final tenemos a la 7600 XT, que sí se queda abajo de las otras tarjetas competidoras para este punto. Ahora, vámonos a la siguiente prueba, que es SpecView Perf 2020. Aquí estamos con los resultados más es mejor. Y la 7600 XT, al menos en lo que es Maya, SolidWorks y prácticamente también CATIA y 3D Studio Max, es la que salió mejor en términos de previsualización. Por lo que, pues, por precio y demás, no es una mala opción para la gente que vaya a utilizar estos software. Seguido, muy cercana, bueno, no tan cercanamente, pero sí, ya los últimos lugares están muy cerca entre ellos. 3060 de 12 GB, B580 y A750. Interesante en cuestión de rendimiento para lo que es trabajo, estas tarjetas. Creo que no te puedes equivocar con ninguna, pero dependerá mucho del caso puntual del software que vayas a utilizar, cuál es la que te puede dar mejor servicio. En el benchmark de Blender nos encontramos el siguiente resultado. La A750 fue la que salió ganona, pero por nada. Estamos viendo ahí por 3 puntos en la prueba de Monster. Y en las otras pruebas se queda atrás de lo que sería la 3060 de 12 GB. Esto es interesante porque habla de la optimización de drivers que ha tenido esta tarjeta. Y como siempre, para no perder la costumbre, las tarjetas Radeon nunca les va bien con esta prueba. Pero también habla de que la arquitectura de Intel parece que está bastante mejor para trabajar Blender que las Radeon. Sobre todo porque incluso la B580 ahorita, sin tener los drivers muy pulidos, nos está ofreciendo mayor rendimiento que la 7600 XT, que ya ha tenido tiempo de que pues se hagan arreglos tanto al driver como también de soporte oficial de parte de Blender, que ese no lo hemos tenido todavía de manera interesante, o al menos así fuera de la caja. Vámonos con Geekbench AI. Aquí la versión 1.0, estamos corriendo con ONNX o en OpenVINO, dependiendo de cuál sea el adecuado para estas cosas. Y bueno, pues mayor puntaje es mejor. Estamos viendo con Single Precision de FP32, FP16 y cuantizado en 8 bits. Ok, ¿qué tenemos de resultados? La ARC B580 es bastante fuerte cuando utilizamos OpenVINO. De hecho, es la mejor forma que tenemos para utilizarla y es un verdadero monstruo en inteligencia artificial. Cuando nos vamos a Onyx con DirectML, de todas maneras nos está dando buen resultado, pero si lo corremos directamente con OpenVINO es que brilla esta tarjeta, sobre todo cuando estamos viendo la cuantización, ¿no? Cuando nos vamos a las demás tarjetas, vemos que se quedan pues cercanas la 7600 XT y la 3060 de 12 GB, mientras que la ARC A750 con OpenVINO se les despega, y con DirectML corriendo en Onyx está muy cercana de las otras tarjetas, un poquito abajo incluso.
Por lo tanto, la optimización es bastante importante. Y bueno, vámonos ahora al tema de lo que son los modelos de lenguaje, aquí con Llama 3.1. Y estamos con un resultado sorprendente para todos los que querían una victoria para la tarjeta de color verde. Ahí está, la 3060 de 12 GB con CUDA. Aquí estamos viendo lo que son los tokens por segundo. Nos aventó 40 tokens por segundo, lo cual ni la 7600 XT con ROCm ya optimizado llega cerca de ese número. Se queda en 27. La B580, que no está corriendo en OpenVINO ni ninguna de las tecnologías directas, sino está en Vulkan, nos da 24. La ARC A750 en Vulkan. Y también por último metimos a la 780M, que este es un GPU integrado, nada más para hacer números y ver cómo comparan aquí, que esa nos dio 10 tokens por segundo. Pero sin duda, CUDA está súper bien optimizado en tarjetas Nvidia y ahí estamos viendo el resultado con 40 tokens por segundo. Nada mal. Y ya por último, pero no menos importante, porque seguramente muchos de ustedes vinieron por eso, vámonos a las pruebas de gaming. Ahora sí, vámonos a los juegos. Empezamos con Black Myth Wukong en 1080p con los settings altos y estamos utilizando escalado en calidad. Y bueno, aquí están también con directos con el escalador y lo que sería también con Frame Generation. Dependiendo del juego, vamos a utilizar el Frame Generation de cada marca, o si no, estaremos utilizando el de AMD, que es el que es open source y se puede utilizar en los demás. Entonces, en este caso, estamos viendo que la 7600 XT es la que logra mejores números en este juego, tanto directos como con escaladores y Frame Generation. Y seguido por lo que sería la 3060 de 12 GB y la B580. De hecho, aquí la que se queda como que un poco más corta sería la ARC A750, pero en realidad no es mucha diferencia. Cuando nos subimos a 1440p en este mismo juego con los mismos settings en alto, vamos a ver que existen cosas interesantes, como por ejemplo el hecho de que la 580 se empieza como que a quedar atrás un poquito, y esto yo lo atribuyo totalmente a tema de drivers, porque si vemos la 750 de ARC está teniendo pues números interesantes con tema de Frame Generation y también de escalado, mientras que la B580 con el escalado así directamente pues da buenos números, pero el Frame Generation no le ayuda. Entonces, ¿qué más vamos a tener? La 3060 de 12 GB quedaría como en segundo lugar en esta prueba, pero un segundo lugar extraño, porque sería únicamente con Frame Generation donde estamos llegando, mientras que se empiezan como a ahogar un poquito, por ejemplo, la A750 con tema de VRAM. Y lo vamos a ver un poco más notorio también en el tema de 4K, cuando nos vamos a Black Myth Wukong, donde la 750 normalmente se queda hasta atrás. Y en tercer lugar tenemos a la 3060 de 12 GB, donde la VRAM quizás no le ayudó tanto, pero pues tengamos en cuenta de que pues no es el GPU que está en esta generación, ¿no? Hay una más nueva que es la 4060, que aunque el desempeño no es tan distinto, pues sí algo debe de ayudar por mejora de arquitectura, ¿no? B580 se corona como la ganadora de esta prueba en cuestión de alta resolución, pero si se fijan, la 7600 XT tiene virtualmente el mismo puntaje, por lo que es un empate, yo lo llamaría un empate. Vámonos ahora a otro juego más intenso ahorita en términos de reviews. Cyberpunk 2077 en 1080p con Ray Tracing Medium. Y vamos a darle el escalado de calidad. Aquí estamos viendo que la B580 anda con muy buenos números. De hecho, es la que nos dio más cuadros por segundo directos, que dio ahí un score de 52 FPS directos, con escalados 79 FPS y 131 con el Frame Generation de AMD, que es el que estamos utilizando aquí. 3060 de 12 GB se queda como en segundo lugar. Muy buenos resultados. Aquí sí está toda la tecnología de Nvidia empujando, pero aún así vemos que se queda un poquito corta contra de la B580. La 7600 XT, interesantemente, está muy pegada a la 3060, a pesar de que tiene pues más VRAM, y ahí es lo que estamos constatando, que incluso el Frame Generation está pegadito al de Nvidia. Entonces también es interesante verlo de esa forma. La ARC A750 es la que se queda al final, pero el renderizado directo está muy similar a lo que sería la 7600 XT, entonces tampoco la descartaría como una buena opción. Ahí ya dependerá mucho del monitor que tengas. En 1440p, con los mismos settings, preset en medios con Ray Tracing, estamos viendo que nuevamente la B580 se corona como la ganadora en esta prueba. Sin embargo, tenemos muy pegadas tanto a 3060 de 12 GB, 7600 XT y ARC 750. Esto ya se está volviendo tendencia entre estas tarjetas, pero si nos subimos a lo que es 4K,
Aquí vemos que ya le hace un paro lo que sería la VRAM a la 7600 XT, quedando en segundo lugar, mientras que la B580 se sigue quedando estable como tabla en la parte de hasta arriba de este podio. Y eso sí, tercer lugar para la 3060 y hasta el final la A750, lo cual pues no nos sorprende porque son resultados que ya estábamos esperando, al menos de la 750 en esta comparativa. Vámonos ahora con Spider-Man Miles Morales 1080p, settings muy altos con Ray Tracing en alto y upscaling en calidad. Empezamos viendo que aquí sí brilla el tema de Nvidia con la 3060 siendo la que se lleva pues el primer lugar en cuadros por segundo. Y muy interesante que nos va a ofrecer una buena experiencia en este juego. Después tenemos a la 7600 XT que está muy cercana en resultados, tanto frame generation como escalado como directos. La A750 por tema de drivers se queda en tercer lugar, mientras que la B580 evidentemente por tema de drivers se queda hasta el final, por lo que todavía hay lugar para mejora. Cuando subimos a 1440p la historia está muy rara, porque aquí estamos viendo que en cuestión de cuadros renderizados directos, la B580 les mete una tunda a todas, pero pues el escalado y el frame generation no están funcionando bien. Drivers nuevamente y probablemente optimización del juego para esta tarjeta. La 3060 se queda en un segundo lugar y después ya vemos la misma tendencia que habíamos visto en la gráfica anterior. Pero muy interesante el comportamiento de la B580 en este juego. Vámonos ahora a la resolución 4K, igual en Spider-Man Miles Morales. Y estamos viendo nuevamente FPS aquí. La B580 en 4K nos sigue dando buen comportamiento y aquí es donde estamos viendo que incluso el frame generation funciona bien. Igual el escalado y los cuadros por segundo directos en 4K. 40 no se me hacen nada mal, honestamente. Y ya que estamos hablando, de paso, la 3060 llega a 31 cuadros directos, 63 con escalado, 86 con frame generation. Y bueno, después 7600 XT, tercer lugar, A750 hasta el final, como ya hemos visto esta tendencia. Y por último, vámonos con Starfield, que vamos a probarlo en 1080p con los settings máximos, con el upscaling en calidad. Y aquí arrancamos con que los resultados de la 7600 XT y la B580 están muy interesantes. Frame Generation de AMD aquí empuja durísimo, pero sabemos también que ha sido un título que está optimizado para hardware de AMD. Mientras que la B580, a pesar de no tener pues, los mejores drivers para este juego, anda muy bien. Solamente en Frame Generation se queda un poco corta, pero en cuestión de cuadros por segundo directos yo los veo muy bien. La 3060 de 12 GB se queda en tercer lugar y hasta atrás se queda las A750 de Intel. Cuando subimos a 1440p en Starfield, estamos viendo que la 7600 XT sigue hasta arriba. La B580 cierra un poco la diferencia que tiene con la tarjeta de AMD. Y después tenemos lo que es 3060 de 12 GB nuevamente. Y hasta el final la 750, que como que se empieza a ahogar un poquito por términos, yo creo que de VRAM. Ahora en 4K vamos a tener una tendencia bien interesante. La B580 le va a ganar en Frame Generation y también en escalado a la 7600 XT, mientras que en renderizado directo están prácticamente en un empate, pero digámoslo como vienen en los resultados, la 7600 XT nos dio un FPS más. Y la 3060 de 12 GB se queda un poquito atrás y como ya sabemos en la tendencia, la A750 al final de la tabla. Pero ¿cómo lo ven? Interesantemente que sí le ayuda bastante la interfaz de memoria y también el hecho de que tenemos 12 GB de VRAM en la B580. La 7600 XT con todo y que trae 16 GB, ahí le está afectando probablemente un poco el bus, el ancho de bus, pero pues ya será cuestión de ver también cómo se optimizan drivers y que los juegos tomen alguna optimización directa para cualquiera de estas tarjetas gráficas. Pero ¿cómo lo ven? Es interesante, ¿no? La verdad estos resultados son buenos para que veas que si tienes una 3060 probablemente no te tienes que mover de ese escalón, pero si estás antes de cualquiera de estas GPUs probablemente ya puedas escoger cuál sería la mejor. Con toda esa información podemos ver que realmente la Intel Arc viene con una propuesta de valor muy importante. Sin embargo, para todos aquellos que siguen una 3060 de 12 GB, sabemos que hay aplicaciones como inteligencia artificial o incluso algunos temas de escalado que funcionan todavía muy bien en esta tarjeta y que definitivamente para inferencia esos 12 GB te sirven pues igual o a veces hasta mejor por tema de optimización en la 3060 que en lo que tenemos en Arc. Pero en Arc
estamos con que es una plataforma nueva, entonces Intel va a seguir empujando esta tarjeta. Y si algo sabemos es que Nvidia, una vez que salen las nuevas tarjetas, dejan de empujar un poco a sus productos anteriores. Entonces, si ahorita ya vamos a salir con serie 50, la serie 30 ya no es prioridad para esta marca. Entonces, eso sí es algo importante a tener en cuenta. No quiere decir que sea una mala tarjeta, no quiere decir que no tenga aspiraciones o que no vayas a tener futuro con esta tarjeta, porque va a seguir funcionando por un buen de tiempo, va a seguir habiendo soporte para juegos, pero definitivamente para inferencia, para temas de inteligencia artificial o incluso para algunas optimizaciones de gaming, Intel va a seguir ahora sí que llegando con nuevas actualizaciones, con nuevas cosas. Y del lado de AMD, pues estamos más o menos en el mismo cantar. AMD sigue dando soporte, incluso open source, a sus tarjetas en sistemas operativos como Linux y demás, pero también es lo que estamos viendo. En cuanto entramos a las optimizaciones de IA de cada una de las tarjetas, es donde las vemos brillar. Tenemos OpenVINO con Arc, tenemos CUDA directamente con lo que es Nvidia, y nos vamos a encontrar Rockum con AMD, donde pues vemos diferencias importantes dependiendo de cómo se haya aplicado esta optimización. En términos de gaming, ya vimos también que hay algunas tarjetas que se acercan más a las otras, pero la Intel Arc está haciendo muy buen trabajo. La 3060 sigue sin quedarse atrás. Sabemos que este fue un producto muy bueno y de esas cosas que luego te quedas rascando la cabeza. ¿Por qué Intel hace productos así de buenos y luego el que sigue no es marginalmente mejor o no tan bueno o tiene restricciones artificiales como la VRAM? No sabemos, pero son cosas que probablemente respondan a necesidades de mercado o simplemente a que pues, te voy a vender porque de todas maneras vas a comprar. No estoy diciendo que sea esa la realidad, simplemente es una especulación de mi parte. Y lo que les digo es que todas estas tarjetas que tenemos, bueno, que tengo aquí enfrente mío, son buenas. Sin embargo, lo que tú te encuentres al precio que te haga sentido, va a ser lo que va a dictar cuál debes llevar a casa. Es lo que te decía, a mí no podría importarme menos cuál te lleves, mientras tú estés feliz con tu compra y te dé el desempeño por peso o dólar invertido que tú estés esperando. Así que dime, ¿la B580 le robó la luz o el spotlight a la A750? No lo sé. En este caso sabemos que estas van a estar ahorita de ofertón y siguen siendo buenas tarjetas gráficas con drivers un poquito más pulidos de lo que estamos viendo por acá, pero Battlemage promete bastante. Cuéntame cuál de estas tarjetas gráficas tienes o qué GPU tienes instalado en este momento y cuál de estos te gustaría pues, utilizar como un upgrade. Para eso está la caja de comentarios. Así como también te voy a pedir que me regales un like si te gustó este video, un dislike si odias a los pobrecitos gatitos bebés que no tienen la culpa de nada, suscríbete al canal si todavía no lo haces y recuerda que tenemos redes sociales donde puedes seguir a todo Droga Digital. Ya sin nada más que decirte, me despido, soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje.